Hace 2 millones de años, en la sabana africana, un grupo de criaturas pequeñas, parecidas a los primates, descubrieron las herramientas y la carne, y lentamente empezaron a evolucionar a partir de sus orígenes primates. Ape Man. Historia de la evolución humana. En Java, los científicos están buscando una extraña especie de hombre primate, una criatura que sería el puente entre el hombre moderno y nuestros primeros ancestros primates. Desde Asia hasta África, unos cuantos fragmentos de fósiles son todo lo que queda del que puede que sea el episodio más extraño de nuestro viaje evolutivo. Esto es moderno. No moderno. No es Homo sapiens. Una época en la que ya no éramos primates, pero aún no éramos humanos. Episodio 3. El cuerpo. Los mayores descubrimientos son a veces producto de la mera casualidad. Estaba volando a Etiopía desde Kenia. Nos desviamos ligeramente del rumbo habitual hacia el este y empezamos a sobrevolar la orilla este del lago. Entonces miré por la ventanilla. Bajo el avión se veía lo que parecían los sedimentos de un antiguo río prehistórico. El terreno que sobrevolábamos no era volcánico, como siempre habíamos supuesto, era sedimentario, y donde hay sedimentos normalmente se encuentran fósiles. Durante millones de años, los ríos han desembocado en el lago Turkana, un enorme depósito de agua tierra adentro en las lejanas fronteras de Kenia de unos 320 kilómetros de largo por 65 de ancho. Hasta el día en que Richard Leakey se desvió de su ruta, nadie había pensado en buscar fósiles allí. La dinastía de cazadores de fósiles africanos de los Leakey había pasado años desenterrando restos de nuestros primeros antecesores. Fósiles como este australopiteco de casi 3 millones de años documentan los primeros días de nuestra historia evolutiva, pero estos animales parecidos a los primates distaban mucho de ser humanos. Para entender cómo los primates acabaron convirtiéndose en nosotros, los científicos necesitaban fósiles de criaturas que hubieran desarrollado más rasgos humanos. Pero hasta aquel momento, solo se habían encontrado unos pocos fósiles. Decidido a explorar el lago Turkana, Leakey contactó con un cazador de fósiles llamado Kamoya Kimeu. Kamoya había colaborado con el padre de Richard Leakey, Louis. Me dijo, vamos a desenterrar huesos de seres humanos.
En todo el mundo, los científicos han buscado el puente de unión entre nosotros y nuestros primeros antepasados primates, una criatura a la que llaman el eslabón perdido. Desde 1859, cuando Darwin publicó por primera vez El origen de las especies, la gente empezó a sentirse cada vez más cautivada por la idea del eslabón perdido, esa forma transitoria entre los primates y los hombres. Y desde entonces, científicos de todo el mundo han buscado pruebas de la existencia del eslabón perdido y restos de ese eslabón perdido. Un científico, Eugène Dubois, se adentró en la isla de Java convencido de que podría encontrar algunos restos. Este es el río Bengawan, al este de Java, cerca del poblado de Trinil. Y es uno de los lugares a los que Dubois vino en 1891 buscando el eslabón perdido. Cuando avanzaba a lo largo de la orilla del río con sus hombres, divisó lo que él describe como un trozo de orilla en forma de dedo pulgar que sobresalía, y tuvo el presentimiento de que ese era un lugar en el que debían buscar. El primer descubrimiento fue solo un diente. Pero no había pasado aún un mes cuando encontraron esta maravilla. Es una bóveda craneal. Se trata del cráneo de una criatura que los científicos calificaron como prehumana. Se observa una gran cresta marrón en un pequeño cráneo de primate. Al año siguiente, siguieron trabajando en Trinil y desenterraron este fémur prácticamente completo. Pero a diferencia del cráneo de primate, el hueso de la pierna era claramente humano. Una cabeza de primate en un cuerpo humano. Dubois pensó que había encontrado el eslabón perdido, pero ningún científico le creyó. Los antepasados humanos tenían que tener cerebros humanos. Lo que nosotros más valoramos y que creemos que nos diferencia de los animales más que cualquier otra cosa es nuestro cerebro. Y Dubois había encontrado un hombre mono que tenía el cerebro de un primate, pero que tenía unas piernas humanas. Lo que había encontrado era contrario a las expectativas de todo el mundo. Hoy, el descubrimiento de Dubois es conocido como Homo erectus, una especie que vivió hace más de 1,5 millones de años. Pero no fue fácil encontrar más pruebas de su existencia. ¿De qué clase de criatura se trataba y cuál fue su papel en nuestra evolución seguía siendo un misterio sin más fósiles? Lo fascinante de los fósiles es que siempre te sorprenden, siempre te engañan, nunca son lo que crees. En el lago Turkana, Camoya y su equipo de cazadores de fósiles empezaron a registrar la orilla oeste. El presentimiento de Richard Leakey era correcto. Los sedimentos depositados a lo largo del tiempo por el viejo río eran el lugar idóneo para buscar fósiles. Camoya les dirá que si un día has pasado por el lado izquierdo de un arbusto, al día siguiente tienes que pasar por el derecho. Y si un día has pasado antes de comer, al día siguiente tienes que pasar después, porque la luz será diferente. Sabe que se trata de poner dedicación y que se puede encontrar un fósil en cualquier parte. Están ahí, esperando ser encontrados. Es cuestión de cuántas horas dediques. Pero descubrir fósiles entre las rocas es difícil. Sí, ahí se ve un trozo de hueso. Los fósiles pueden ser humanos o animales.
Esto debe de ser parte de una mandíbula. El anatomista Alan Walker y Richard Leakey permanecieron en Nairobi esperando noticias de su equipo de campo. A las 4 semanas seguían sin novedades. Habíamos tenido a Kamoya y el equipo en la zona durante un mes. La idea era ir moviéndose hacia el sur, junto al lago, con una serie de paradas de un mes cada una para inspeccionar el área y ver si se podía encontrar algún fósil importante. Pero el equipo de Kamoya no había encontrado fósiles de ninguna clase, y con temperaturas de casi 60 grados centígrados, los otros miembros del equipo decidieron tomarse un día de descanso. Ellos siempre me decían, ¿por qué no descansas? Pero pensé que podía dar un paseo y ver qué había al otro lado del río, porque veía unos reflejos blanquecinos y sabía que allí debía haber huesos. Por encima del lecho seco del río Nariokotome había una pequeña colina, y sobre ella una acacia solitaria. Ese día vine aquí buscando fósiles. Y encontré un trozo de cráneo. Llamé a Nairobi y hablé con Richard Leakey. Le dije, tenemos un homínido. Si venís, podréis verlo. Pero cuando Alan Walker llegó desde Nairobi, se hizo claro que el descubrimiento de Kamoya no iba a llevarles a más fósiles. Kamoya había buscado en un sitio que jamás se me habría ocurrido, un sucio trozo de ladera con rocas y piedras. No había señales de haber un yacimiento, no parecía el tipo de lugar donde se encuentran fósiles. Pero debido al descubrimiento de este pequeño fragmento de homínido, Walker y Leakey se vieron obligados a completar la excavación en esa zona. Mi primera reacción fue de ligera decepción, porque esto significaba que no podríamos trasladar el campamento. Tendríamos que posponerlo todo mientras rastreábamos el terreno. Tras un día rastreando el terreno, Leakey se convenció de que no había nada que encontrar. Richard me dijo, si llegamos hasta ese pequeño árbol y no encontramos nada, lo dejamos. Y yo le dije, de acuerdo. Estaba trabajando bajo el árbol, entre sus raíces, sacando tierra con un cepillo y un palillo que podíamos pasar entre las raíces, cuando encontré el primer fragmento de la cara. Y Richard me dijo, ven aquí, Walker, mira esto. Aquí está la cara y la cara estaba metida entre las raíces del árbol. El árbol había germinado en el único lugar húmedo del desierto, que era el cráneo de un Homo erectus. El Homo erectus era de la misma especie que el fósil hallado en Java. Pero, ¿podría este descubrimiento en África revelar algo más sobre esta misteriosa criatura mitad hombre, mitad simio?
A medida que la excavación avanzaba, iban apareciendo más fragmentos de cráneo en el suelo. Poco a poco, el equipo empezaba a comprender qué clase de criatura había descubierto Camoya. Había 70 fragmentos de cráneo. Lavamos los trozos de hueso, les quitamos el polvo y los dejamos secar. Y cuando encontramos dos piezas que encajan, las pegamos con un pegamento corriente de acetona soluble. Dicen, mira, este trozo debe ser de la parte trasera del cráneo y este de la parte frontal, y así los van pegando hasta que tienen un cráneo. Los fragmentos de hueso se convierten en una cara. La cara de un hombre joven. Un hombre joven que claramente estaba muy cerca de ser humano. Camoya Kimeu fue